Gracias, tengan buen día. Bienvenidos a la pantalla de Canal 9 con esto que es sencillamente Noticias en la Red. Es difícil separar lo que ocurre en Santa Cruz con lo que ocurre en el orden nacional. Pero hay algunas cosas que tienen cierta similitud. Tiempo atrás, el gobierno de la provincia, el Banco Santa Cruz, establecieron ese suerte de plataforma, convenio, para tratar de mejorar la situación financiera de muchas personas que han contraído deudas y cada vez se le pone más complicado. Ahora esto se extendió prácticamente a todo el país. Hay como 25 proyectos de ley para lograr el refinanciamiento de las deudas. Pero lo más, gracioso de la cadena del ánimo y la alegría es que aquí se enteraron ayer o antes de ayer que Santa Cruz lidera el ranking de endeudamiento, con cifras que, si uno se pone a pensar, no son tan insignificativas. A ver, 4,5 millones de base para cada deudor es una moneda, pero dentro del contexto general no es tan importante, a pesar de que estamos dentro del ranking nacional de personas con mayor endeudamiento. Ahora bien, esto comenzó a avanzar hasta que el gobierno nacional empezó con el tema de que era una cuestión entre privados, que no tenía que preocuparse. Una falta de empatía o tacto básico. Bueno, comenzaron las medidas. El presidente ayer reputió e insultó, por supuesto, a los periodistas que somos culpables de todos los males de la República Argentina. No lo niego, que algunos somos muy malos y no contribuimos mucho. Pero en general, echarle la culpa al periodismo es casi como reconocer de que está el problema y el que lo menciona es el culpable. La famosa teoría de que se culpa al cartero y no al que hizo realmente la carta. La cosa es que se esperaba que en las últimas horas iba a haber una serie de anuncios. Bueno, ayer salió Marcos Galperín. Te lo presento. Es el señor que tiene la fortuna más grande de América del Sur. Es el dueño de Mercado Pirulo, Mercado Pago Pirulo y una serie de empresas, Finitech, es decir, bueno, ¿qué dijo? Dice, no jodan más con eso del operativo militancia que se viene a descubrir por Galperín de que lo está fogoneando los los sectores que todavía quedan muy bien pagos del cristianismo, de la cámpora. Dice, Mercado Pago tiene 0,05% de mora, nada. Entonces me puse a hacer hoy una simulación. ¿Cuánto me prestarían, para darte una idea del nivel de guita que yo manejo? Me decía de que pide 1,5 millones y me lo daba en 12 cuotas de 170.000 pesos. Entonces no es el problema, como dijo el presidente, que todos los bichos compraron televisores para el Mundial. Es mucho más profundo el tema. Entonces Galperín dice, no tenemos la culpa los que prestamos, sino en todo caso habría que empezar a analizar por qué prestamos. Y alguien esperaba que saliera lo de la tarjeta de crédito. Vos no sé si miraste el famoso costo financiero total. ¿Sabés que una tarjeta de crédito puede estar en 180% anual? Te rompen la cabeza. Te rompen otra cosa, pero el bolsillo, la esperanza. Bueno, si nos ponemos a pensar la parte bancaria, y no es una entidad de beneficencia, si te presta guita y quieren obtener un rendimiento, ¿cierto? Ahora, hay un punto que creo que está siendo obviado, y hoy lo voy a tratar en 3 testimonios. El último lo terminé de editar esta mañana cuando a las 5 ya no podía dormir más, típico de viejo, obviamente. Diego Schickman, que dice, pará, che, la gente se está endeudando, pero ¿en qué se está endeudando? En consumo corriente. Por eso vamos a desarrollarlo y vamos a empezar a pensar de que la oposición ya se quedó sin discurso. Hace tiempo atrás lo puteaban al gobernador en sánscrito. ¿Por qué el desendeudamiento? Hace pocos días salió el intendente de Ciudad Gótica, no para tapar los 3 agujeros que hay donde entra y salen las ambulancias. Imagínate si entra Andy con un puñal en el ojo, ¿qué pasa? No habló de eso, tampoco habló de las inundaciones, tampoco habló que vos pasás por algunas calles y decís que han derramado amoníaco. No, es cloaca. No, de eso no habló.
habló de un proyecto de desendeudamiento. La pregunta de fondo, ¿quién va a financiarlo? ¿Con guita de quién va a financiar? La cosa es que conseguí 3 testimonios que ven 3 costados diferentes de algo que evidentemente somos ranking otra vez, no por las Olimpiadas de Matemática, por las Olimpiadas de Lengua, no, sino porque debemos mayor cantidad de guita dentro del sistema los habitantes de este pequeño piño de santacruceños que somos, pequeño rebaño de santacruceños. Vamos a escuchar a Lara López Calvo, que le hacen una serie de preguntas y dice, hay que poner un poco de atención. Y después vamos a avanzar. Tengo una perla. El presidente de la Asociación de Bancos, que desmitifica un poco la cosa y dice, perdón, en gobiernos anteriores la deuda era tan o más grande que la actual. Lo único que no se podía informar. Vamos a escuchar y ver esta nota y después seguimos avanzando sobre el tema. Primero vos venías diciendo, hace meses hablamos de este tema y claramente es así porque ya es un tema estructural. Hace 2 años sistemáticamente viene subiendo, el último dato dio que frenó la suba, pero sigue en niveles, recordemos en el récord en los últimos 20 años, y tenés 20 millones de personas bajo algún tipo de problema de morosidad, aunque en jóvenes es mucho más grave. Por eso estamos hablando tanto de este tema. Y esta última semana creo que estuvimos bombardeados de información de TNA, tasa efectiva, costo financiero total, está bien, está mal el crédito, y cuánto es el monto promedio hoy de la mayoría de las personas endeudadas, que es de 513.000 pesos, por ejemplo, para citarles algunos números. Se concentran, por ejemplo, en cuentas, habla mucho, ¿no?, de cuántos morosos tienen las fintechs, cuánto a los bancos, pero independientemente de eso, para mí lo más interesante del informe es contextualizar el nivel de endeudamiento y de crédito en la Argentina. También esta semana, Manu, para sumarte un condimento al debate, escuchamos en los últimos 2 discursos de la semana pasada de Milei afirmaciones como el de las televisiones y el mundial, que comprar endeudándose televisores era una de las razones de la mora, y eso acá, que intentamos de la forma más objetiva y desde los datos siempre poner claridad en el debate, es incorrecto asignarle a un hecho de corto plazo y que ocurrió en los últimos 2 meses un problema que viene hace 2 años. No hay forma de hacerlo. Y además, para entrar en morosidad tenés que por 90 días no haber hecho frente al pago de tus deudas. Pero creo que escuchamos mucha información de distintos lugares que nos termina generando confusión, y creo que esa es una de las razones de por qué este informe llama tanto la atención. Lleva bastante claridad. Bien, la idea de Lara López Calvo es bastante interesante. ¿Sabes por qué? Porque esto del discurso oficial de que fue para comprar televisores para el Mundial no va para el caso. Vos podés avanzar mucho si te pones a considerar de que el tema de pago sin interés ya no es tan frecuente como era tiempo atrás. Con lo cual, digamos, hay que analizar puntualmente por qué se redujo el consumo. Pero mira qué perla interesante. Te lo voy a presentar. El tipo se llama, es el presidente de la Asociación de Bancos, que es realmente interesante. Dice César, es un tipo que no sale nunca en los medios, pero claro, ahora se aburrieron de que sean los demonios de la película. Entonces el tipo sale en televisión, en cable, no televisión abierta, y explica que no es tan complicado, no es tan grave el endeudamiento, y si hacemos la escala, ¿por qué? En estos días la cadena del ánimo y la alegría, acá también localmente, llegaron a hablar que hay 20 millones de personas con deuda. Y dice, che, pará, en algunas épocas, por ejemplo, cuando en los gobiernos de Cristina Elizabeth Fernández la pobreza llegaba al 54% y se suponía que la mitad de la población estaba en condición de pobre, estaba endeudada. Bueno, vamos a escuchar ahora al presidente de la Asociación de Bancos de la República Argentina hablando sobre el tema. Y me parece realmente que es interesante lo de Claudio Cesario, porque brinda otra alternativa que no la vas a escuchar ni ver por ningún otro medio, salvo aquí en Noticias en la Red por Canal 9. Que estaba creciendo el ratio de mora del sistema. Empezamos a llamar a los clientes en el sentido, miren, si tienen un problema, contáctese, busquémosle una solución. Y te digo, o sea, lo que nosotros vemos hoy es que la mora de junio y julio está estabilizada,
y en agosto empezó a bajar bien, o sea, se nota una reducción del ratio de mora, va a ser chiquito, Sí. pero que calculamos que para fin de año, si hoy está en términos del 12% aproximadamente, puede estar cerca del 8%, o sea, que podría estar bajando en el sistema bancario un 3% el ratio de mora. ¿Esto a qué se debe? A que los bancos fuimos proactivos, a los bancos nos dedicamos a llamar a los clientes con problemas y lograr que la mayoría de ellos, los que accedían a la refinanciación, estén refinanciando a tasas negativas frente a la inflación del año. O sea, vos escuchás, y hay mucha gente haciendo política de esto, ¿no? O sea, el tema de la mora, que de vuelta, como dijiste, es un problema importante y preocupante. Es como que preelecciones todos están queriendo llevar agua para su molino, ¿no? Y te dicen no, porque hay abusos y no abusos. O sea, si el banco te llama porque estás debiendo, lo mejor que puede hacer es contactarte. Te están haciendo ofertas buenas para que refinancies. Y vuelvo a repetir, si yo te digo que vos debes 100 y que te voy a refinanciar a 2 años o a 3 años de plazo, abajo de la inflación, ¿vos me decís que es un mal negocio, es un mal deal para vos o no? Pregunta para el señor Pablo Arguende. Y si está refinanciando a tasas más bajas... Más baja que la inflación. Si la inflación va a ser de 30... Se supone que es malo, pero al mismo tiempo estoy recuperando un tipo que no me pagaba. ¿Es malo para quién? Para el banco. Para el banco. Para el cliente es bueno porque le decís, che, vas a estar pagando menos que el ajuste por inflación, vení, entrá y normalizá tu situación. Lo vamos a seguir tratando el tema porque me parece que es importante. ¿Sabes qué? Facebook es una caja de resonancia social importante y me encontré con algo que pensaba. Río Gallegos, antes de ser ciudad gótica, era Río Gallegos y antes de ser Río Gallegos común era ciudad cordial. Hoy día de cordial no tiene un moño, no tiene nada. Pero resulta que me encuentro con esta publicación que hace un señor que se llama Atilio Rubén Calbucura. No lo conozco, nos seguimos mutuamente en Facebook y hace una publicación. Y a mí me llamó tanto la atención. ¿Sabes por qué? Porque mis hijos eran muy pequeñitos. Te estoy hablando casi 30 años atrás. Una embarcación que se llamaba Viviana II, que pertenecía a Jorge Prado. Años 93, 94 te estoy hablando. Resulta que vas a ver esta foto, a mí me causó tanta emoción. Este era el bote. Salía algunas veces desde lo que era el SEMA, Tommy Rodríguez lo impulsaba, y otras veces salía del muelle del Turbio Viejo. Era una lancha turística, podía llevar como 10 o 12 personas, y salías de ahí del muelle del Turbio Viejo y te llevaba hasta la isla de los Pájaros, y recorría. Y me acuerdo de que cuando se enteró la fallecida ya la mamá de mis hijos, casi se desmaya porque Jorge Prado tenía un radar y entonces iba hablando y decía 15, 20, 25, 30, 35, 40 y la mayoría de los que estaban atrás nadie entendía nada, hasta que yo me acerco y digo, eso es la profundidad, ¿no? Y me dice, sí, yo lo voy chequeando porque hay bancos de arena. Y esto era turístico, no me acuerdo cuánto pagaba, hacía una cifra irrisoria. Y estaba todos los fines de semana, sábado y domingo, conforme el tema de las mareas. Vos tenías que tomar nota. Es decir, que acá hubo emprendedurismo y no haciendo industria con choripán o festivales de cumbia, de porro, de birra y de cosas raras. Antes, cuando había un festival, yo me acuerdo, llegó a estar, digamos, espectáculos reales que traían en convenios con la Secretaría de Cultura de la Nación. Y no era, digamos, un negocio de representación artística como está ahora. Me acuerdo que una orquesta bajo fondo, que la gerenciaba Gustavo Santolaya, llegó a tocar atrás del Colegio Guatemala, gratis. Llegó a estar una empresa que hacía unas pantallas que llamaba Sky TV, que hizo 3 días de recitales con grupos espectaculares, pero de primera línea. Y estaba el concepto de que eran gratuitos porque había alguien que los sponsoreaba, no que te lo pagabas vos con tu propio impuesto. Y me acordé, me causó tanta emoción porque yo lo disfrutaba como un chancho esto.
realmente. Era un paseo, pero de lo más agradable. Y me acuerdo de que había un secretario de gobierno, creo que en la primer periodo de este gobierno municipal, no me acuerdo cómo se llama ahora, en serio, y traía un bote de Puerto Santa Cruz para hacer una recorrida. Y yo me acuerdo que me quedé como 5 horas esperando poder embarcar y no se pudo porque la marea empezó a bajar abruptamente y el tipo del bote dijo no, porque me voy a encallar en algún lado. Es decir, que estaba el espíritu de volver. ¿Y cuánto se podría hacer en esto? Pero nada, lo tomé como recuerdo porque me pareció re importante. Aquellos que son tan viejos como yo se deben acordar, los pibes ni idea, pero bueno, es interesante, vale realmente la pena. Vamos con la tapa del diario La Nación para ver los títulos que fueron destacados en la edición de hoy. Un sindicalista vinculado con la Cámpora compró el piso de abajo de Cristina Elizabeth Fernández. No sé si trascendió la moneda, pero está vinculada con la Unión Obrera de la Metalúrgica, la UOM, y también es de la Cámpora, que mezcla, ¿no? Digo, porque el gremio de la UOM es un gremio trabajador, hay una diferencia sensible. Bueno, compró el departamento, dice que se blindó la Cámpora para que no hubiese ningún elemento extraño. Yo cuando lo escuché digo, ya llegamos a la locura total. Pero bueno, no importa. Revelaciones que inculpan a la AFA y a los jueces, pero sigue sin pasar nada, no pasa nada. El campo en guardia ante la amenaza del Super Niño, es decir, no hay obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires y se inunda la gallina de los huevos de oro. Pero no importa, porque tenemos un gobernador marxista maoísta que puede llegar a pujar por la presidencia el año que viene. Negocian un crédito inédito para la mayor obra de YPF. ¿Sabes cuánto es? Yo cuando leí la cifra dije, wow, 14.000 millones de dólares. O, si hay buena oferta, 16.000 millones de dólares. Yo pensar que nosotros queremos hacer el anillo de interconexión en la provincia de Santa Cruz por 600 millones de dólares y los tipos no te levantan la mano. Sí te levantaron la mano para quedarse con un montón de cosas, pero bueno, no importa. Güemes al 3.300, mirá lo que se dedican. La cuadra porteña que bate récord de mal estacionamiento. Dice que hicieron 204.000 reclamos. Bueno, vamos a cambiar de periódico porque realmente La Nación hoy renunció el jefe de la aduana, un hombre de Santiago Caputo. Siguen con la interna, con el mago de Kremlin, Santiago Caputo. Hasta anoche el gobierno no lo confirmó, era un funcionario de perfil técnico. Un ex directivo de Techín admitió pagar coimas al kirchnerismo. No sé si vos te acordás, un tipo que se llama Héctor Zabaleta, directivo de Techín, dice que le pagó a Roberto Barata. ¿Quién es Roberto Barata? Era la mano derecha de Julio Miguel de Vido, hombre fuerte, ciudadano ilustre de Ciudad Gótica. No sé todavía si no está la idea de hacerle un monumento por ahí. ¿Sabés qué dijo el tipo frente a sede judicial? Es decir, que si el tipo no prueba lo que dijo, le pueden iniciar una causa penal a él. Ya lo había dicho, pero se había omitido. Un palo verde le llevó al estacionamiento del ministerio. Fija nuevo régimen para deudores en billeteras virtuales. Lo estableció, pero no. Lo tengo que leer. El Banco Central, desde el próximo lunes, para los tomadores de préstamos de los bancos y billeteras, podrán garantizar el cobro de la cuota de los créditos ingresando a las cuentas de los clientes. No sé si me entendés. Vos tenés cuenta en otro banco y a partir de ahora vos pedís un préstamo, vas a tener la posibilidad de asociarlo con tu cuenta. Entonces, si vos no tenés un mango en mercado... No me mire así porque no es mía la norma. Si usted tiene plata que pidió en Mercado Pirulo y no tiene guita y tiene la cuenta asociada con el banco, va a ver que la aspiradora actúa sobre su cuenta. Con lo cual, guarda el piojo ahora. No le pagás porque sos banana a Mercado Pirulo, pero tu banco, que tenés que tener vinculado con la cuenta de Mercado Pago, te va a succionar la plata. Van a tener
que dar el correspondiente consentimiento. Con lo cual, las billeteras virtuales, si vos no tenés el consentimiento de moverte con el banco, te vas a ver en problema. El ministro Caputo, el otro Caputo, quiere una ley que castiga a los periodistas. Y bueno, era casi razonable porque venimos los dos extremos. Vos no tenés que recordar de que Chávez fue premiado en la distinción por la libertad de prensa, el régimen de Venezuela. No es joda lo que te digo, no es joda. Bueno, ahora quieren poner una ley parecida, ¿te acordás? La ley de medios de difusión. Acá habían hecho el invento, la payasada de la agencia de medios, que lo que significó nada más fue unificar una caja para que la brigada Atrapa y Devora se llevara todo y controlaran un patrimonio que lamentablemente en Santa Cruz es muy importante. ¿Vos sabés que salió un ranking días pasados que el 50% de los medios viven por la pauta oficial? Y yo digo que se quedaron cortos, pero menos mal que yo hago radio hace ya 3 años en forma de honores, no cobro un mango, lo hago por deporte, con lo cual puedo putear tranquilo porque no recibo una moneda, cosa que no sé quién lo puede hacer, en líneas generales, ¿no? Que no cobre, que no facture, que no ponga la maquinita de calcular. 2 títulos del diario Clarín. Vamos a la opinión austral. Morosidad en Santa Cruz, yo no sé, se sorprende, viste que la gente de Crónica tiene esa dinámica. Morosidad en Santa Cruz, cada familia debe 4.300.000. Claro, y vos te pones a pensar, dice que el 20% de los deudores está en situación irregular. Claro, el que redactó la nota debe tener 2 meses en Santa Cruz, pero yo te podría contar, había una concesionaria de coches que empezaba con P y terminaba con Cone, y hoy día yo creo que la mayoría de las chatarras que andan dando vueltas es porque los tipos que compraron el coche tuvieron el coche para toda la vida, jamás pudieron tener, o los que tenían préstamos en el Banco de Boston cuando quebró, no sé qué descubren. Claro, somos un piño, una majada muy pequeña. Entonces, claro, los porcentajes se disparan. Yo te pregunto, 4.300.000. También hay otra estadística, es muy irritante, no la voy a mencionar, no me quiero pasar con el tiempo. La idea es que se calcula que de una familia de 4 miembros en Santa Cruz, por lo menos 2 tienen actividad rentada. No me voy a meter en detalle de profundidad, pero imagínatelo. Una deuda de 4.300.000 la tiene cualquiera. Potencialmente te lo digo. Mira, yo soy un producto hortícola, ¿no? Un nabo. Y creo que la tarjeta de crédito en un momento me subió, la tarjeta de crédito, que normalmente está en el freezer, no tengo, pero está en la heladera. La uso cuando... Me apareció que me habían subido el crédito a 3.600.000. Fui al banco y digo, perdón, ¿cuál es el tema? ¿Cómo 3.600.000? ¿De qué si yo apenas si gano un palo? ¿De dónde sale? No, porque la modificación de la inflación, yo no lo autoricé. Bueno, después de varias puteadas, correo electrónico con la empresa que empieza con B y termina con SA, me lo terminaron bajando a 2.600.000. Y yo me puse a pensar que de todas formas sigue siendo alto, porque si los comparo con el sueldo de la jubilación, me están dando 2 veces casi lo que uno cobra. ¿Con permiso de quién? Con lo cual digo yo, bueno, está bien. El que redactó la nota tiene 2 días acá y le parece que es una deuda importante. ¿Qué pasó con Agustina Rivera? Hay un debate social. Y no voy a entrar en la polémica porque realmente yo las noticias policiales no las sigo, no me interesa, no tengo capacidad, no tengo ni idea de seguimiento. Pero están reclamando de que no se, martirice más con la información. ¿Qué pasó con esta pibita de 22 años que terminó internada, que terminaron pidiendo sangre, que pedían solidaridad social, que había que llamar al 911? Porque ahora resulta de que parece que es abusivo pedir información, qué fue lo que le pasó. Yo pregunto, desde el momento que hicieron un llamado a la solidaridad para que le encontraran, y un llamado a la solidaridad poniendo sangre, que me disculpen, ya pasó a ser un hecho público. Ya no es una información que tiene que preservarse en forma privada. No sé, me parece, me están divirtiendo el eje. O me equivoqué cuando me recibí en la facultad
en la materia, particularmente teoría de la comunicación 1, o los que vienen todos de escuela de deporte, taller e imagen, donde es lo mismo ser verdurero que carnicero. ¿Se entiende lo que digo? ¿Es claro lo que digo? O sea, si vos exponés un caso en redes sociales, miles de reproducciones, en los canales públicos, radio y televisión, y de repente pedís sangre, y después cuando te dicen, bueno, pero ¿qué pasó acá? No, hay que respetar la intimidad. Bueno, nada, son los títulos del diario La Nación, La Opinión Austral, que estábamos mostrando por aquí. Me queda alguna placa, pero yo no sé, creo que no tengo tiempo, ¿viste? Me quedo corto con el tiempo. Pero te lo voy a contar. Es a través de un gráfico interesante. La última encuesta que hizo Opina Argentina sobre 1.507 casos entre el 1 y el 7 de agosto, es decir, es muy reciente, es de hace pocos días atrás. Y entonces la encuesta pregunta básicamente, ¿cómo fue tu situación en el último mes? Bueno, el 18% pudo ahorrar, el 32% llegó a fin de mes pero no pudo ahorrar. Va sumando 18 más 32. No llegó a fin de mes el 48%. Y los Carlitos de la vida, 2%, no sabe, no contesta. Es decir, estamos entrando de vuelta en una división bastante clara que corta prácticamente a la mitad la sociedad conforme al resultado que tiene cada uno. Vamos con la columna. A ver, puedo equivocarme, pero imagino que Santa Cruz funciona actualmente como un laboratorio perfecto. Una provincia históricamente hiperdependiente del gobierno nacional que sufre en carne propia el abandono de infraestructura crítica, como por ejemplo las represas del río Santa Cruz, o la retirada de YPF, o el abandono de la finalización de la usina. El freno total no se queda en una planilla en Buenos Aires. En el territorio se traduce en despidos, en rutas que corta la UOCRA reclamando trabajo, y esto rompe obviamente el contrato social y alimenta en forma permanente las encuestas prematuras del 2027. Vos sabés que las consultoras ya muestran un escenario de empate técnico o de balotaje ajustado entre la continuidad oficialista, es decir, Milei, y la figura de Kicillof, reviviendo el fantasma de la centroizquierda moderada para capitalizar el desencanto. Yo vuelvo a eliminar la palabra moderada, no lo es Kicillof, y un estilo de armado de Alberto Fernández, el candidato tranquilo que resultó ser una virtual porquería. Solo hay datos mensuales en Santa Cruz, pero no de intención de voto, sino de imagen. Con lo cual no puedo avanzar en el tema. Los despidos ya no son goteos de nicho. La paralización de proyectos emblemáticos, represas, por ejemplo, impacta en cascada sobre los comercios locales y las pymes y los sectores de servicio. Hay menos guita circulando en la calle, entonces hay menos comercio, menos inversión, menos derrame. El abandono nacional de la infraestructura no es gratis. La destrucción de puestos de trabajo por la crisis económica se muestra en su peor cara: cierre de Carrefour, Autofarma, el abandono del aeropuerto y la brigada aérea por parte de Intercargo, sin ninguna explicación razonable. Y esto solo por mencionar lo que es visible. El resto está oculto. El drama diario de muchas personas. En La Acera, una empresa dice, retiro el obrador, y 18 se quedan sin trabajo y tienen que someterse a los pseudoempresarios inescrupulosos de aquí de Ciudad Gótica y el resto de Santa Cruz, que tienen capricho y son realmente chupasangre. Todo esto genera un vacío en el sector privado razonable, el poco que hay razonable, que no puede absorber de la noche a la mañana esta gente. Detrás de cada protesta gremial, reclamo, corte de ruta, simplemente hay familias que caen de la clase trabajadora a la vulnerabilidad económica. Entonces me pregunto, ¿por qué si faltan años, un año por lo menos completo para las elecciones del 2027, las encuestas nacionales ya confrontan en una guerra abierta? ¿Por qué el dolor social
disuelve los plazos políticos y el endeudamiento de los hogares para pagar servicios y la falta de empleo de las provincias va erosionando la paciencia social local, provinciales. Ante la crisis del empleo, se activa localmente en todos los sectores en pugna el manual que mejor conocen, buscar el rostro de la gestión que suavice los márgenes más duros del cristinismo. Tanto en el orden nacional como en Santa Cruz se perfila que todo el relato político, intentando de alguna forma encarnar una moderación forzada del contexto, un traje similar al que usó Cristina Elizabeth Fernández con el innombrable de Alberto Fernández, que era para unificar el descontento sin espantar el electorado. Entonces pregunto, ¿será Kicillof en lo nacional y aquí algún outsider en Santa Cruz, aún desconocido? Dicho esto, porque se anotan muchos y ya han perdido varias veces, y otros llegaron como sorpresa, pero parece como que están lejos de la gobernación. Termino. La gran pregunta que queda flotando es si la sociedad argentina, y por qué no la santacruceña, buscará un viraje drástico de regreso al amparo del Estado benefactor más rancio, o si el experimento nacional y el incipiente factor productivo de aquí lograrán en el primer caso nacional estabilizar el barco enseña, que es el país, y en el segundo la nave escolta, que es Santa Cruz, que acompañe de alguna forma antes que el descontento termine por hundir los cimientos políticos de ambos, el nacional y el local. A ver, por las dudas, por si algún abuso de sustancias critica, no es esto una crítica, ni tampoco un vaticinio, solo es una descripción de la realidad que veo yo. Que Dios nos ayude o en quienes ustedes crean. Muchísimas gracias. Voy a la velocidad de la luz. Tercera opción, Diego Schimann, psicólogo y periodista, tipo inteligente, si lo hay en la televisión hoy día, habla sobre el manejo de la empatía social y se mete con el tema de los deudores también. ¿No lo podemos escuchar? ¿No lo vemos? ¿Qué problema? Díganme ustedes qué nota podemos mandar, si no la podemos mandar a la de Diego Schimann. Y vemos. Milei está enojado. El enojo, la ira, es una emoción muy potente. Puede ser un enojo operativo, una ira estratégica, que entonces es la arcilla con la cual amasás una estrategia que tenés, o simplemente puede ser un enojo, una ira catártica. Las últimas reapariciones de Milei más bien parecen catárticas. Está muy inexpugnable el presidente y está muy frustrado porque cree que no lo están entendiendo, que no se le valora del todo el coraje, la audacia que él tiene. Como gran parte de la sociedad no le valora ni lo piensa de este modo, está muy enojado con el periodismo, con gran parte de los economistas. Hay gran parte de la gente que está ahí en el medio, que no ama ni odia, que está desilusionada, está mareada. Hay una nueva categoría, por ejemplo, que son los morosos, como si fuera un nuevo sujeto social, los morosos. Una cantidad de gente que en el colateral del plan económico, pueden ser 6 millones, se quedó sin poder regularizarse con sus cuotas. Es normal que pueda haber deuda. Si hay 6 millones de endeudados, ya no es un problema de que hay gente que no tiene educación financiera, es un problema más grande. Y en vez de conceptualizarlos y pensarlos como un colateral de tu intervención quirúrgica que se llama ajuste, te enojas con ellos. Y entonces esa gente, que quizás muchos te votaron, empiezan a decir: este tipo no entiende lo que me pasó. Una cosa es un enojo estratégico y controlado, y otra cosa es los insultos, el desmadre emocional, la falta de control, indistintamente cual fuera tu auditorio, porque eso lo que denota
es que hay alguien que no está controlando. Somos mamíferos, los mamíferos buscan líderes, buscan un alfa, en la atribución de que ese que manda o esa que manda controlan la situación. Yo no sé cuál es el futuro del plan económico. Lo que digo es que el piloto del avión se está enojando con pasajeros que tienen miedo por las turbulencias. Gobernar es explicar. ¿Explicás como piloto de avión que hay turbulencias y que los procesos de estabilización pueden incluir turbulencias? ¿O empezás a insultar a los pasajeros? ¿Cuál será el mejor camino? Es el tipo que tiene el discurso más claro y me queda la idea que no usa teleprompter, que lo tiene en su cabeza. Aparte espectacular, el tipo desarrolla radio a la mañana y después lo lleva a las 9 de la noche a la televisión. Realmente lo envidio profundamente, profesionalmente, tenerle esa oportunidad de poder comunicar las dos cosas. A mí me interesa un poco la tecnología, la trato de unir a la realidad y trato de traer tecnología constructiva, a veces, no siempre, o por lo menos novedades. Esta es 3 nuevos exoesqueletos que tienen aplicación rápida en la ciudadanía y eso me parece espectacular. Lo vemos, por favor. ¿Cómo es posible que una persona normal pueda levantar tanto peso sin entrenar? La respuesta parece sacada del futuro. Y estos son los 3 exoesqueletos, que están cambiando lo que un ser humano es capaz de hacer. El primero fue creado para que una persona pueda levantar objetos muy pesados como si casi no pesaran. Reduce el esfuerzo, protege la espalda y permite trabajar durante horas sin agotarse. Se llama Apogee Ultra y ya se utiliza en fábricas de todo el mundo. El segundo parece todavía más increíble. Personas que habían perdido la capacidad de caminar han vuelto a ponerse de pie y a dar sus primeros pasos gracias a un exoesqueleto robótico. Se llama ExoNR y ya está ayudando a miles de pacientes en hospitales. Pero el último hace que los otros 2 parezcan del presente. Fue diseñado para aumentar la fuerza y la resistencia de una persona. Con él, transportar equipos muy pesados requiere mucho menos esfuerzo. Parece una tecnología sacada de Iron Man, pero ya existe. Se llama Onyx. Si esta tecnología ya existe, imagina de lo que será capaz el ser humano dentro de 20 años. Bueno, te recuerdo como dato ilustrativo, estamos con 4 grados de temperatura, dice que está con neblina y en el transcurso del día hoy vamos a tener 40% de probabilidad de llovizna. Puede ocurrir como no puede ocurrir, puede pasar. Si tienen la placa, yo digamos me olvidé un poco rápidamente, me la muestran bajo Caracoles, mirá los años que hace que no voy. 2 grados de temperatura, 1 de sensación térmica, 96% de la humedad, pico truncado 13 grados 3 décimas, la sensación térmica es 10, ¿cómo? 10, está bien. Tenemos una humedad 45% y es lo que tiene que ver con los antiguos, 6 grados y sensación térmica de 3 grados. Antes de que recibamos a la compañerita Eugenia, vamos a pegar una vuelta en el orden internacional por cómo sigue la complicación, digamos, las medidas que está tomando Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Ayer y antes de ayer ayudó a que bajara el combustible de vuelta. Obvio, no lo vas a ver acá porque la empresa de bandera nuestra dice que está en un limbo todavía resolviéndolo. Mirá este informe, por favor. Washington dice que sancionará a cerca de 60 entidades, personas y buques vinculados a las redes iraníes de petróleo, tecnología nuclear y de misiles, ciberactividad y comercio. Además, Bessent ha advertido a los países y empresas que mantengan relaciones económicas con Teherán de que tendrán que cortar esos vínculos o exponerse a la acción de Estados Unidos. No obstante, el secretario únicamente ha señalado a Bank Meijim Irán, el mayor banco comercial estatal iraní, a quien ha exigido que cierre todas sus filiales en el exterior. Como he dicho, todos los países y todas las entidades deben saber que deben estar preparados para enfrentar sanciones de Estados Unidos y entender que nadie está por encima de ellas. Vamos a hacer que todos rindan cuentas y esto supone la asfixia económica de este régimen. Estados Unidos busca cortar los lazos económicos que Irán todavía tiene con algunos países, unos lazos que le permiten, por ejemplo, a Irán seguir exportando petróleo. Bien, hasta aquí llegamos al final. Te cuento nada más, para variar, digamos, hoy, que se devaluó 0,30% el dólar oficial, 1.535. Paradoja, bajó el dólar blue.
bajó también 0,30 hasta 1.555. Nosotros nos estamos despidiendo, ya en segundos viene Eugenia con toda la información y nosotros, si Dios así lo permite, solo si Él lo permite, volvemos con estos Buenos Días en la Red, aquí por la pantalla del Canal 9. Muchísimas gracias.